Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Soto de Agüés, que pertenece al concejo asturiano de Sobrescobio, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS62, que tiene el nombre de Ruta del Alba. Así que, vamos allá. Bueno amigos, acerca de la ruta, esta es una ruta lineal que cubre una distancia de unos 7,5 kilómetros aproximadamente. Empieza, como decía antes, en Soto de Agüés, en Sobrescobio, y termina en unas foces preciosas. En todo caso es una ruta homologada, tiene muy poca ganancia de elevación, son unos 200 metros aproximadamente, y es preciosa. Eso sí, es muy turística y normalmente está llena de gente. En todo caso hay que aprovechar ahora que no hay mucha, porque es muy de mañana, y a ver si podemos grabar la ruta sin molestar a nadie. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, los que me seguís desde hace tiempo sabréis que hay un vídeo en el canal con esta ruta, pero es que en aquel momento estábamos haciendo rutas populares en Asturias, no habíamos empezado a hacer las rutas de pequeño recorrido en orden secuencial, y además en aquel momento estaba grabando vídeos en inglés. Así que esta es una buena oportunidad de repetir la ruta, esta vez con un mejor equipo fotográfico, con una mejor calidad de imagen y con algo más de experiencia a la hora de hacer rutas de senderismo. En todo caso, vamos a continuar.
Bueno amigos, quería pararme a hablar un poco con vosotros porque en este punto termina lo que es la parte ancha y hormigonada del camino. Hasta este punto es muy fácil seguir con silla de rueda y coches para niños, pero de este punto en adelante no es posible. Quería deciros también que tenéis aquí un área de picnic, un área de descanso donde podéis parar y comer antes de continuar. Pero en todo caso creo que quedan menos de 1 kilómetro ya para llegar y yo voy a proseguir. Así que vamos allá. Bueno amigos, esto es una cosa extrañísima porque normalmente la ruta del Alba está petada de gente, pero hoy me he encontrado con 4 personas nada más. Súper extraño. Bueno amigos, como veis hemos llegado al final de la ruta. Este edificio es un antiguo refugio de pastores, pero en todo caso no está en uso ya y es el final de la ruta del Alba. Así que vamos a descansar un rato y después nos volvemos por donde hemos venido a caminar otros 7,5 kilómetros aproximadamente. Así que es hora de despedirse, pero antes quería comentaros 2 cosas. La primera es que tenéis 2 fuentes en esta ruta, una a las afueras del pueblo de Soto de Agües y otra en el kilómetro 4,5 aproximadamente. Y en segundo lugar, que esta ruta normalmente está
petada de gente, así que tenerlo en cuenta. No sé muy bien lo que ha pasado hoy, porque hoy no me he encontrado más que a 6 personas. Pero en todo caso, me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir si ese es el caso. En todo caso, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros un montón, hasta luego. Por cierto, se me olvidaba enseñaros la parte interior del refugio, que se puede ver a través de una ventana que está rota. Venga, vamos a continuar.